Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la amable presentación y al público que sigue aquí, que nos están viendo también por internet. Agradecerles que se hayan quedado, sigan por aquí todavía, ¿no? A estas horas de un viernes por la tarde, terminando el periodo de exámenes. Y bueno, a la hora de elegir un tema sobre el que disertar, a mí me parece también uno de los criterios es que cuando uno organiza una actividad, invita a mucha gente a su casa, pues al final, a la hora de elegir la silla, uno tiene que elegir la que queda. O sea, dentro de los temas que se pueden abordar en Alonso de Cartagena, de pensamiento político, social, jurídico, hay tantísimos temas. Entonces, a la hora de recibir las propuestas, que pues estuve ahí bueno, insistiendo en los últimos meses, me di cuenta de que había un tema importante, muy abordado también por la bibliografía, por una bibliografía que ha ido creciendo en estos últimos años en paralelo al crecimiento de los gender studies, muy bienvenidos, creo, para lo que es la filología, para la historia, para la filosofía, y que era ese tema de, bueno, dónde se sitúa Alonso de Cartagena en esos debates entre supuestos filóginos y supuestos misóginos en el siglo XVI. Y bueno, vi también que dentro del nuevo Denarium que editaron Teresa Jiménez Calvente y Luis Fernández Gallardo, se iban a abordar las tres cuestiones, al menos iniciales. Francisco Castilla abordó la primera y la tercera, ella acaba de abordar la segunda, y yo voy a abordar la cuarta, que es la cuestión de género, aunque como les digo, no soy un especialista, estoy comenzando ahora a trabajar estos temas en la escolástica, ¿no? Temas como el usoricidio, la relación con el feminicidio actual, ¿no? Eh, Son términos muy distintos, ¿no? También la violación y el estupro dentro del ámbito jurídico no tiene algo que ver, pero no tiene mucho que ver el marco jurídico del antiguo régimen con el actual, pero hay una cierta herencia cultural, ¿no? Lo vamos a ver también en algunos de los criterios, ¿no? Que cambie el derecho no significa que la mentalidad de los jueces cambie automáticamente, y bueno, hay algunos aspectos que también en estos planteamientos que hace Cartagena sobre la violación y demás siguen estando, por desgracia, creo yo, de actualidad, ¿no? Entonces, elegí este tema. Ha habido últimamente, en las últimas 2 décadas, trabajos muy importantes de la propia Teresa, de Luis Fernández Gallardo, también le dedicó un artículo muy interesante ahora en 2020, Federica Corsi, Ana Vargas Martínez, Rita Ríos de la Llave o Florán Serrano, entre otras. Y bueno, y estos estudios lo que han permitido sobre todo es descartar algunas de las hipótesis que se barajaban clásicas, ¿no? En esas ediciones de la biblioteca de los clásicos castellanos y demás. Una de las hipótesis era, bueno, todo esto es una literatura cortesana que se produce por iniciativa de la reina María de Aragón a partir de 1440, perdón, para refutar el misógino Corbacho. Y entonces, pues todos deben, si hay algún escrito de este tipo, debe ser después de 1440. Bueno, Acorsi ha demostrado que el Tratado de Diego de Valera sería anterior. Los de Alonso de Cartagena, por su relativa hostilidad a María de Aragón, y también que empieza a escribir sobre el tema bastante antes del Corbacho, no tienen mucho que ver, no podrían encajarse ahí. Sí sería el caso de Juan Rodríguez del Padrón, ¿no? Que le dedica su defensa de virtuosas mujeres, no, el triunfo de las donas, perdón, a María de Aragón, pero bueno, luego hay otros escritos que son muy posteriores, de las décadas de 1460, etcétera, ¿no? Entonces esa tesis ha quedado refutada, la ha refutado la historiografía de las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, tampoco es posible relacionar las virtuosas y claras mujeres de Álvaro de Luna con una iniciativa de la reina María de Aragón por la hostilidad manifiesta que tenían, y porque además lo redacta, termina de redactarlo el libro, según nos dice el mismo Álvaro de Luna, cuando está recuperándose de unas heridas que en una batalla en 1446 está sitiando una ciudad de los rebeldes, y él, recuperándose de esas heridas en el verano, termina de escribir sus virtuosas y claras mujeres en agosto de 1446, es un año después del fallecimiento de María de Aragón, y no hace ninguna referencia a la reina, ¿no? Entonces no es una literatura de encargo, por así decirlo. La otra tesis es que sería una literatura, como han sostenido, por ejemplo, Acors y demás, que es más bien fruto de una imitación, de una emulación, de modelos, a partir de unos prototipos originales. Pueden ser el misógino Corbacho, de
de Martínez de Toledo, podría ser quizás Cartagena, ¿no? Con la compilación de dichos de Séneca, que tiene también una intervención, una entrada en escena bastante importante en el tema, ahora lo veremos. O podría ser, bueno, el alma atormentada de ese Boccaccio en el siglo XIV, que a la vez es el responsable del escrito misógino más famoso, su propio Corbacho, pero por otra parte también tiene el de Mulieribus Claris, la obra considerada también filógina por excelencia en todo el siglo XV, aunque esto también habría que ponerle bueno, unas comillitas porque no es exactamente filógina, al menos desde nuestros criterios, pero también si se le compara con otras obras de la época, ¿no? Bueno, mi tesis principal, lo que quisiera defender hoy aquí, es que esta literatura no es exactamente, no respondería ni por supuesto a un modelo de encargo, pero que tampoco es exactamente una imitación y emulación, sobre todo pensando en el Duodenarium de Alonso de Cartagena, creo que la singularidad de los argumentos y del enfoque es tan singular que hace muy difícil derivarla de cualquier modelo anterior. Lo mismo pasa con la admiración Operum Dei de su sobrina Teresa de Cartagena. No me va a dar tiempo de llegar porque, bueno, mi intención inicial, la ven en el programa, era llegar a Teresa de Cartagena, pero como siempre, cuando uno empieza un camino y echa a andar, luego no sabe dónde se va a quedar exactamente en los 20, 30 minutos que tenemos. Y entonces me voy a quedar solo en un contraste de Alonso de Cartagena y Álvaro de Luna, las intervenciones en la que haga el de fama hispánica, como si nosotros podemos considerar que son polos opuestos, ¿no? Que es mi perspectiva, ¿no? Lo que quisiera sostener aquí, ¿no? Hay también una duda, una querella, bueno, entre cartagenistas, o sea, que es una querella muy pequeñita, sobre el papel exacto de Alonso de Cartagena, el papel que pudo tener en la disputa, ¿no? Bueno, normalmente ha sido citado mucho este pasaje, que es en torno a 1430, 1434, cuando él está escribiendo, está traduciendo Séneca y en su compilación de algunos dichos de Séneca, refutando una sentencia misógina de Séneca, bueno, no es difícil encontrarlas, él va a decir, va a sostener tres argumentos básicos, ¿no? No lo leo. Uno es que, bueno, por los disparates que ya han hecho algunas, no se puede culpar a todas. La segunda idea es, bueno, la mayoría de esos disparates, como la guerra de Troya, no han sido provocados precisamente por las mujeres, sino por la concupiscencia masculina, y esto tampoco hay que atribuírselo a ellos, a ellas. Y la tercera es, bueno, y hay un catálogo, hay muchas mujeres virtuosas, esto sí se acerca más a Boccaccio, y él va a referir a algunas de ellas, no todas están en Boccaccio, ¿no? Y curiosamente, la literatura hispánica posterior, que como ya se ha dicho en las intervenciones precedentes, va a conocer a Cartagena, va a recibir más de Cartagena sus traducciones de Séneca y de Cicerón que su propia obra, va a seguir estos argumentos, ¿no? Bueno, eh, ahora bien, este papel de Cartagena no se cerraría aquí. Por ejemplo, María Morrás, que la tenemos aquí con nosotros, no sé si lo sigue considerando válido. Se hizo referencia también en la conferencia a ese catálogo que ella hizo de manuscritos de Alonso de Cartagena y en una notita muy jugosa, ella dice, bueno, no sería extraño que Alonso de Cartagena hubiera intervenido también en la tercera parte del libro de Álvaro de Luna, en su defensa de virtuosas mujeres, que él hubiera escrito o hubiera ayudado mucho a Álvaro de Luna en esa tercera parte porque el estilo es muy diferente de los dos primeros libros, sobre todo de las mujeres paganas que están claramente tomadas de Boccaccio y que Álvaro de Luna simplemente lo que hace es, bueno, parafrasea un poco, retoma mucho a Boccaccio, en cambio para la tercera parte no tiene un modelo claro, son santas cristianas, podría haberlo tomado de varias geografías, pero también podría que la mano de algún clérigo, como Alonso de Cartagena, le haya ayudado. No sé si sigue considerando esa hipótesis como probable o no, luego lo hablamos, ¿no? Bueno, eh, ahora bien, las diferencias entre ambos son tan grandes que de hecho una de las posibilidades es ver a la intervención de Alonso de Cartagena y de Álvaro de Luna como contrapuestos, como dos polos opuestos, tanto en lo que es el estilo como lo que es también en la argumentación, ¿no? Bueno,
La pregunta a la que responde Cartagena, en este caso la cuarta cuestión, es una pregunta que tiene trampa, ¿no? Porque no es exactamente qué sexo es el más virtuoso, es el mejor, ¿no? Sino que lo que le pregunta Pérez de Guzmán, con cierta mala leche, es quis mirabilior, laudabilior, ac melior, reputari debe, optimus vir and optima mulier. Y bueno, es una pregunta trampa porque en realidad son tres preguntas en una y uno, bueno, puede estar tentado, puede creer, bueno, pues Alonso de Cartagena picó y respondió a las tres con una afirmativa o con una negativa. No, lo que va a hacer Alonso de Cartagena, que quizás yo creo que hasta consensuó estas preguntas con su interlocutor, va a ser aprovechar precisamente las tres partes de la pregunta para responderlas a cada una de ellas de un modo distinto, ¿no? Y bueno, ya les hago un poco de spoiler. A las dos primeras preguntas, quis mirabilior y laudabilior, él va a responder que siempre será más admirable, sorprendente y más elogiable la virtud en la mujer, por su naturaleza, pero en este caso de qué es mejor, el hombre virtuoso o la mujer virtuosa, él la va a zanjar con un empate poco claro, ¿no? Un empate que ahora veremos que no está el empate desde mi punto de vista, ¿no? No es muy prometedor que ya Alonso de Cartagena comience la obra. Perdón, es un poco cutre. Al final lo único que he hecho ha sido cortar y pegar los fragmentos de la edición de Teresa, porque organizando también el evento al final no he tenido tiempo de prepararlo tan bien como debería, ¿no? Pero bueno, comienza con un chiste misógino. Bueno, sea cual sea la respuesta que yo dé, me van a salir enemigos por todas partes, pero si tengo que temer algo, temo más a la cólera de la mujer que al enfado de un hombre. ¿Por qué? Dice, bueno, porque incluso las mujeres honestas odian y aman de modo muy vehemente, pues como son más simples por naturaleza y de inteligencia más feble, siguen lo honesto o lo deshonesto con más fervor en ocasiones del que conviene y no aceptan excusas fácilmente, ¿no? No es un comienzo muy prometedor para un texto considerado filógeno, ¿no? Bueno, Álvaro de Luna, en cambio, bueno, su forma de comenzar es bastante distinta y porque desde el principio él dice, bueno, yo aquí lo que estoy escribiendo es una defensa a ultranza de las mujeres que han sido infamadas, que han sido calumniadas. Normalmente son argumentos que circulan entre el populacho, entre la plebe, pero en nuestros tiempos actuales de degeneración hay incluso escritores que se han hecho eco de estos argumentos y que los reproducen. Y por eso, bueno, yo me tomo un deber el refutar estas calumnias. Voy a emplear una estrategia triple, dice Álvaro de Luna, ¿no? Voy a tomar por una parte razones de la Santa Escritura, razones naturales y ejemplos e vidas de las mujeres pasadas, ¿no? Es decir, lo que hoy, en el lenguaje actual de disciplina, diremos, bueno, razones teológicas, razones filosóficas y razones históricas. Las más pulidas en su escrito son las históricas. O sea, la obra de Álvaro de Luna, básicamente, salvo 5 preámbulos iniciales, con argumentos racionales y teológicos, es un catálogo de mujeres ilustres, muy amplio, en cierta forma también muy repetitivo, aburrido. Viene a completar lo que ya había hecho Boccaccio con las mujeres paganas, con una lista de 24 mujeres judías ilustres sacadas del Antiguo Testamento y también con esas mujeres cristianas sacadas de las hagiografías. Y lo que manifiesta Luna es sobre todo su maravillamiento, su sorpresa en relación con esa literatura sobre los claros varones, perdón, que era más abundante, y decir, bueno, yo me maravillo de que tantos prudentes y santos autores que de los fechos y virtudes de los claros varones hayan hecho extendida y cumplida mención, callando los de las mujeres, ¿no? Dice que esto incluso es algo inhumano, dice, es una inhumana cosa, ¿no? El paralelismo, su obra también tiene un claro paralelismo con la estructura de Cartagena. ¿Por qué? Porque Álvaro de Luna clasifica a las mujeres según hayan vivido en tiempos de la ley natural, o sea, mujeres paganas, en tiempos de la ley antigua, o sea, mujeres judías, o en tiempos ya de la ley divina, de la ley nueva, mujeres cristianas, ¿no? Y esto lo toma de Cartagena porque Cartagena, que había escrito su Duodenarium 4 años antes, bueno, lo podría haber tomado de Cartagena. No, no estamos seguros de que lo tome de Cartagena, pero podría haberlo tomado de él, ¿no? Y Cartagena nos va a decir también, va a seguir ese modelo, el mismo modelo de las tres leyes. Lo que pasa es que él
en vez de hacer una galería amplísima, repetitiva, aburrida de mujeres, lo que va a hacer va a ser tomar eh, tres especies de vidas paralelas, tomando a un hombre y a una mujer de cada tiempo y cada ley, por una parte de la antigüedad, de la antigüedad pagana, de la ley natural, va a tomar a Lucrecia y a Catón, por otra parte de la ley antigua, judíos, va a tomar a Susana, la casta Susana, espiada por los viejos que querían chantajearla, y el profeta José, eh, ya como modelos cristianos va a tomar a la reina Berenguela y a su hijo Fernando III, ¿no? Esos son, pero en vez de hacer el catálogo, hace un diálogo muy bien trazado entre esas vidas paralelas. No sé si pudo recibir ahí, porque mi conocimiento de la recepción de la literatura clásica de Plutarco en esa época no es tan bueno, si pudo recibir ese modelo. He visto en literatura que sí se ha recibido a Plutarco en esa época, pero no sé si esa obra concreta de Plutarco ya se había recibido, ¿no? Bueno, las diferencias de originalidad, del estilo, son también muy claras. ¿El por qué? Bueno, pues porque Cartagena tiene una formación teológica en artes, ha hecho unos viajes por Europa y proviene de una familia de la que no provenía tampoco Álvaro de Luna, que no puede llegar a ese nivel de sutileza, a ese serpentear continuamente. Ha aludido Héctor García Fuentes varias veces, y también se aludió en la última ponencia, Enver, que serpentea mucho, ¿no? Bueno, para esa cintura hace falta entrenamiento. Álvaro de Luna no la tiene, pero en cierta forma es una especie de protofeminismo más honesto, ¿no? Bueno, ¿qué vemos también en los escritos? Si comparamos los dos escritos, ¿no? Bueno, el objetivo de Alonso de Cartagena, desde mi punto de vista, que no son los de Álvaro de Luna, que es más simple, ¿no? Por una parte es mostrar la superioridad indudable de las virtudes cristianas, de las virtudes de la mujer cristiana, frente a las de la ley natural pagana y frente a las de la ley antigua. ¿Por qué? Pues porque con la ley nueva, y esto ya se ha dicho, ¿no? Con la ley nueva, con el Evangelio, con la gracia, pues disponían de apoyos mucho más firmes que las paganas y las judías para ser virtuosas y para superar a sus antecesoras en virtud, ¿no? Bueno, esto no es tan novedoso como parece, ¿no? También Boccaccio, aunque se le considera muchas veces en la literatura académica sobre Boccaccio, se le suele considerar como un ejemplo de neopaganismo o de elogio de virtudes neopaganas, pues en realidad ya en la exhortación, la carta con la que él dirige la obra a Andrea Acciaiuoli, le viene a decir, bueno, a ver, todos estos ejemplos que yo te doy no es para que te desanimes y tú digas, bueno, es que con estas matronas que me pones aquí como modelos de imitación yo nunca las voy a poder alcanzar. Y dice, no, ten confianza en ti, porque en realidad tú tienes algo que tú has sido ungida con el crisma de Cristo, y a poco que te esfuerces, tú vas a poder superarlas. Y es más, si tú sientes alguna vez que alguna de estas mujeres paganas te supera en algo, pues más bien te toca avergonzarte y esforzarte, porque ellas no tuvieron todos los apoyos que tú has tenido, ¿no? Ejemplos de esta superioridad de la virtud cristiana en Cartagena. Bueno, los vemos, por ejemplo, en su consideración, si elogia a Lucrecia, la colma de elogios retóricamente, sobre todo al principio, cuando está abordando esa violación por Tarquinio y la reacción de Lucrecia dándose muerte, después de explicarle lo que había pasado a su familia, ¿no? Pero dice, bueno, es que esto realmente, el suicidio es reprobable, y aunque los antiguos elogiaron mucho a Lucrecia por este suicidio, también a Catón, ¿no? Que se suicidó para no ser cómplice de las indignidades de la Roma decadente de su tiempo, pues en realidad esto se dejaron guiar con esos suicidios por el apetito de fama, ¿no? Para no ser infamados, para no tener que sufrir la vergüenza en su día a día por lo que les había pasado en el caso de Lucrecia o por los tiempos de Roma, prefirieron quitarse la vida. Pero esto es relacionado con el apetito de fama de los antiguos, que siempre hacían acciones virtuosas, pero más bien por ese motivo. Pero en realidad el suicidio es una debilidad, revela la debilidad del que lo comete, y es también una profunda injusticia de uno contra sí mismo. Bueno, otro ejemplo.
Estos son uno de los pasajes más hirientes, a lo mejor, cuando uno lee el Duodenarium, para un lector contemporáneo. ¿Por qué? Porque Cartagena nos viene a decir que si Lucrecia fue violada fue porque no se resistió lo suficiente a esa violación, como sí hizo Susana, ¿no? Prefiriendo que la llevaran a un juicio y tener que defenderse ahí ante su pueblo, a pesar de tener que exponerse a perder la fama, ¿no? Y dice, bueno, es que en realidad, como dice Ambrosio, dice San Ambrosio en un pasaje que él cita, dice, bueno, una mujer que dice que la han violado en su propia casa estando gente dentro o en una ciudad, dice, no debe ser creída, porque en estos lugares habría podido obtener fácilmente el socorro de vecinos o amigos. Y nos viene a decir más todavía, ¿no? Dice, bueno, es que en realidad son muy excepcionales e inhumanos los casos en los que un hombre llega a culminar la violación si hay una resistencia física vehemente de la mujer a la violación. Bueno, esto no es algo que se haya que dar en ese tiempo, todavía hoy en esa culpabilización, doble culpabilización de las víctimas de violación lo encontramos hoy y lo hemos tenido hasta hace mucho tiempo, hasta hace poquito tiempo, hasta en nuestros códigos penales, ¿no? Pero bueno, pues ahí está también en Cartagena, ¿no? ¿Dónde se sitúa, y esto me parece importante, dónde se sitúa Cartagena en la historia de la teología? A la hora de valorar la capacidad de la virtud entre los infieles, ¿no? Bueno, pues por una parte él está entre el agustinismo radical, Agustín de Hipona, que es una fuente que siguen muchos autores, teólogos todavía en la Edad Media, Luis Vives después y otros, considera que los infieles no son capaces de verdadera virtud, ¿no? Te viene a decir que ninguna, porque en realidad cuando actúan en pro del bien o en pro de lo que parece el bien, en realidad lo están haciendo por su propia fama, por su propia gloria, por codicia, por vanagloria, etcétera, y eso no es el fundamento de una conducta verdaderamente virtuosa. Cartagena rechaza esto, dice sí hay virtud, no es el mismo grado que la de los cristianos, que la de los judíos también, pero hay algo de virtud. Ahora bien, el obispo de Burgos está también claramente diferenciado de la posición de Álvaro de Luna. Álvaro de Luna, con toda su rudeza, con su simplicidad, etcétera, con sus ejemplos, aunque él no lo dice explícitamente, él nos viene a decir que no hay realmente diferencia de grado de virtud entre el tiempo de la ley natural, el tiempo de la ley antigua, el tiempo de la ley nueva. En todo tiempo ha habido ejemplos de conductas virtuosas y de mujeres y hombres ejemplares, ¿no? Ahí hay un primer contraste grande. Un segundo objetivo de la obra de Cartagena, del acercamiento de Cartagena, es diferenciar entre las virtudes que son propiamente femeninas y las que son masculinas. Frente a ese totum revolutum que él ve en Boccaccio de elogios, aunque es verdad que Boccaccio también, cuando dice que una mujer destaca en sabiduría o en firmeza de ánimo, en coraje, etcétera, dice que es una mujer viril, ¿no? Y así se refiere a Artemisia, a Isis, etcétera, pero Boccaccio no tiene como objetivo el diferenciar cuáles virtudes, aunque se puede diferenciar atendiendo a su obra, ¿no? Si lo leemos con claridad, pero él no se lo plantea como un objetivo diferenciar entre virtudes masculinas y femeninas. Bueno, ¿cuál es la posición de Cartagena en esta querella? Pues su posición es, por una parte, nos va a decir, nos va introduciendo en el tema a partir de una falacia, nos va a decir, es que la virtud en la mujer y el hombre no debe ser considerada del mismo modo, de la misma forma que yo no considero a un profesor bueno o a un artesano bueno o a un guerrero bueno por las mismas virtudes, sino que les pido a cada uno de acuerdo al oficio, de acuerdo a la posición que tienen en la sociedad. Ahora bien, este no es un argumento muy sincero, ¿por qué? Pues porque justo a continuación nos va a decir que el rol de cada persona en la sociedad, de cada género, deriva de su naturaleza. Es un argumento circular, ¿no? Como vemos. Entonces, bueno, pues como las mujeres naturalmente tienen virtudes distintas de los hombres, pues por eso ocupan oficios y cometidos diferentes en la sociedad. ¿Cuáles son las virtudes esencialmente, eh, eh, perdón, cuáles son las virtudes esencialmente femeninas? Bueno, la castidad, ¿no? Evidentemente, esto es la que más subraya Cartagena, la castidad, la fidelidad del esposo,
también la tranquilidad, la paz, el sosiego, ¿no? Y estos son los ejemplos que destaca diciendo, bueno, es verdad que la mayoría de los crímenes son cometidos por hombres, porque son más tumultuosos, pero también son más valientes. Y entonces, si no fuera porque hay hombres, en la sociedad, por la cobardía de las mujeres, la mayoría de los crímenes quedarían impunes, ¿no? No se castigarían. Frente al elogio que hace Boccaccio y Álvaro de Luna a virtudes bélicas en la mujer, ¿no? Y hay muchos ejemplos en ambas obras de mujeres que participan en batallas, etcétera. Él nos va a decir, bueno, esto realmente sí es admirable, pero esto no es un modelo. Es admirable, es loable, se puede elogiar porque es algo casi milagroso, pero no es un modelo, no podría ser aplicable. Una sociedad no funcionaría bien si consideráramos esto un modelo normativo, dice. No miramos con buenos ojos a una mujer robusta que se lanza fácilmente a acciones viriles y que desea inmiscuirse en pendencias de hombres, pues la delicadeza de ánimo y un cierto temor ante los acontecimientos imprevistos es lo apropiado en las féminas. Y él, bueno, satiriza a las amazonas, dice que él ha visto a las vizcaínas en una visita pastoral que hizo a la zona norte de su diócesis y se quedó sorprendido. Y él les dijo a los hombres allí, bueno, no llevan más a las mujeres al campo de batalla porque luego en casa vais a tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, él lo que hace, la perspectiva que ofrece de la mujer es la de un ser mediocre, ¿no? Que no es capaz de cometer los mayores crímenes, pero tampoco de realizar las mejores hazañas, por regla general, cuando lo haces algo milagroso, admirable o milagroso, ¿no? Y en proporciones mucho mayor el número de mujeres virtuosas, pero se debe también considerar que lo que se les exige es bastante menor. Las virtudes que se les exigen, la castidad y la fidelidad, la obediencia, son mucho más fáciles de acometer que las que se le piden a los hombres, ¿no? Bueno, de este modelo se sigue, del elogio de la castidad, se sigue un modelo de mujer que está en su casa, que está recogida, que es completamente ajena a la vida pública, a las reuniones consideradas masculinas. Esto lo ha explicado muy bien Luis Fernández Gallardo, no me voy a detener. En el matrimonio, el tratamiento también lo ha explicado muy bien Luis Fernández Gallardo, roza incluso la herejía, porque Cartagena nos viene a decir, bueno, es que la libertad de la mujer en esto del matrimonio no debe ser tenida en cuenta. El matrimonio lo deben acordar los padres y ella debe tener obediencia a lo que le digan, y da igual que el marido sea viejo, da igual que el marido sea feo. Normalmente las mujeres honestas eligen maridos viejos, feos, ilustres y de buena casa, ¿no? Y esto es el modelo con el que tienen que conformarse, ¿no? Esto nos lo dice Cartagena. Entonces, bueno, él cierra el partido, como digamos, en un supuesto empate, diciendo, bueno, en realidad esto es una falsa cuestión, una falsa disputa, porque en realidad cada uno es bueno en lo suyo y si cada uno se dedica en lo suyo, pues no va a haber ningún tipo de problema y cada uno va a exceler en el ámbito que les es propio, ¿no? Ahora bien, Álvaro de Luna no hace diferencia entre esas virtudes masculinas y femeninas. Ahí hay un contraste grande, ¿no? Dice, normalmente cuando habla de una mujer, y voy ya muy rápido, la colma de todas las virtudes. Es decir, sí, Lucrecia se la conoce por la castidad, pero él viene a decir, bueno, es que por las cosas que se dicen, seguro que Lucrecia todo lo que hablaba en su casa y todo lo que decía estaba lleno de una enorme sabiduría. Porque, por esto que nos cuentan de ella. No, no es posible, dice eh, Álvaro de Luna, que el que posee una virtud no las posea todas. Y esto es algo que damos mucho cuando enseñamos en filosofía la ética aristotélica, es uno de los debates clásicos. ¿Se puede poseer solo una virtud o el que posee una virtud ya las posee todas? Álvaro de Luna, con toda su simpleza y su rudeza, ya sabe esto al menos, que es que el que posee una virtud las posee todas y si no es algo que es una contradicción, ¿no? Lo expresa con el ejemplo que hace de Lucrecia, en contraste con Cartagena, que dice, bueno, pues Lucrecia era muchas cosas, pero no era sabia, y en la respuesta que da Lucrecia a Catón, al final del diálogo, le da la palma a la propia Lucrecia a Catón, diciendo, bueno, es que tú fuimos los dos muy virtuosos en firmeza de carácter y tal, pero tú fuiste más sabio y divulgaste tu saber por el mundo. Más adelante, en las secciones finales de la cuestión, nos viene a decir, bueno, es que en una mujer
la sabiduría no se espera que esté, no es una virtud propia, entonces no se la debemos exigir. Se trata un tratamiento que es muy tradicionalista, pero que va a seguir estando presente en la escolástica, por ejemplo, en un pasaje muy poco conocido de esa reelección tan conocida, que es la reelección de Indis de Vitoria, nos va a decir Vitoria, bueno, realmente lo pecaminoso en la mujer no es que se equivoque. Por ejemplo, si se va a poner un maquillaje, si se va a poner un cierto vestido, puede que haga algo que sea demasiado extensible, que esté estimulando el pecado en los otros, pero esto no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es si ella, sabiendo que la conducta que hace tiene lugar a juicios morales equívocos, no le pregunta al marido, no le pregunta a su confesor o a una autoridad, a un varón prudente, para que le diga qué es exactamente lo que debe de hacer y la autorice, ¿no? Y esto es lo mismo, hace un paralelismo entre el indio y la mujer. Los dos necesitan tutoría moral. Quizá la tercera mujer elogiada por Cartagena, Berenguela, nos podría dar una imagen contraria porque es una reina, ¿no? Y la literatura sobre el duodenario me ha dicho, no, pero es que Cartagena también elogia a una mujer que es reina, virtudes públicas. Pero si uno lee bien, ¿qué elogia de Berenguela? Su sabiduría, su prudencia se caracterizó en que a pesar de que ella hereda el reino de Castilla, abdica y se lo cede al hijo para que no haya ningún tipo de problemas y no surjan el mismo tipo de problemas que están surgiendo en la familia real en Castilla en ese momento, ¿no? ¿Cómo no leer este pasaje pensando en María de Aragón y pensando en que Cartagena la ve como una interferencia desestabilizadora en la vida del Reino de Castilla? El último contraste ya entre las perspectivas de, de Álvaro de Luna en las virtuosas declaran mujeres y el duodenario. Álvaro de Luna, que también aquí es muy sutil en el punto de vista filosófico, nos dice, bueno, en Aristóteles, en el segundo libro de las Éticas, hemos leído que alguien para poder ser bienaventurado necesita ser virtuoso y que sin la virtud y la contemplación no se llega a la bienaventuranza. Entonces dice, sería muy cruel que la naturaleza, Dios, hubieran creado un ser con alma capaz de contemplar, pero sin llegar a poder ser virtuoso ni ejercer la contemplación de modo pleno. ¿Por qué? Porque esto lo castigaría a la mujer por su misma naturaleza a la infelicidad. Y esto es algo totalmente contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, pues Alonso de Cartagena, pese a toda su sabiduría, su conocimiento del legado clásico y tal, pues esto lo sabe, pero no es algo a lo que le dé importancia, porque en realidad no le da importancia a la felicidad, tal como queda puesto de manifiesto en sus consideraciones sobre el matrimonio, sobre la libertad de la mujer, etcétera. El, lo que es la felicidad femenina en su libertad de elección no le da una importancia, mientras que Álvaro de Luna, en su acercamiento, como digo, con toda su rudeza, pues sí, es algo que podríamos calificar como más protofeminista, ¿no? Para hoy en día. Muy bien, eso es lo que quería decir. Gracias.